Bueno, ¿de qué trata esto? Un poco en la filosofía que ustedes tienen en este curso, en años anteriores y este también, la idea es presentar algunas opiniones muy personales, muy discutibles, muy polémicas, esta es la idea. Tengamos un espacio después para polemizar. Sobre los empresarios, o lo que a mí me gusta más, los emprendedores, en el sentido más amplio, o el empresario en el sentido más amplio, si se quiere también. O sea, como aquel emprendedor de un proyecto individual, colectivo, de cualquier índole, en la situación en la que se encuentra. Porque los emprendedores también son muchas veces asalariados. No quiere decir que todo emprendedor es un empresario en el sentido clásico, que conocemos, dueño de una empresa o también en forma individual o colectiva, sino el emprendedor en su sentido más amplio. Pero aquellas personas que son, efectivamente uno puede catalogar como emprendedoras, es el lugar que les toque jugar, y el empresario en particular, no viven aislados, viven en una sociedad, viven en un contexto social que los puede ayudar o los puede limitar en sus objetivos. Y esto de alguna forma es la idea de la charla que yo pretendo darles hoy, y es conocer un poco más ese entorno social en el cual se debe mover un emprendimiento de cualquier índole. Soy, les adelanto, un hombre muy crítico y pesimista de la sociedad uruguaya, la visión que tengo de la sociedad uruguaya, por lo tanto espero que no me compren todo lo que diga, porque ahí están sus contrapartes también. Conocer ese entorno social, conocer lo que yo considero ha sido el error histórico del empresariado de los países subdesarrollados, y es el ignorar ese contexto social en el cual se mueven y no intentar cambiarlo cuando ese contexto social no les es favorable. Por lo general, en el empresariado y en los emprendedores, por las propias características intrínsecas de quien emprende un proyecto, hay una visión muy micro, muy alrededor de su proyecto, muy alrededor de su empresa. Y lo que acá me importa es sacarle una utilidad también en el sentido amplio, a lo que estoy haciendo, a mi proyecto, a mi empresa, a lo que sea. Y despreocuparme del contexto, y eso es un gravísimo error. Porque el contexto no se despreocupa de uno. El contexto está ahí, pesando y muchas veces impidiendo su desarrollo. Entonces mi idea es, bueno, veamos algunas características de la sociedad uruguaya, lo que yo he dado a llamar el Uruguay improductivo. Veamos también lo que son mis ideas, y vuelvo a decir, muy personales, sobre lo que puede ser un proyecto o un rol a jugar por el empresario, por los emprendedores en el siglo XXI. Un siglo XXI que ya lleva una década, ¿verdad? O sea, que ya no estamos hablando de aquel siglo XXI que estaba por venir, sino que estamos hablando de un siglo XXI que está allí. Típica pregunta, ¿por qué algunas sociedades son prósperas y otras no? ¿Por qué algunas empresas son prósperas y otras no? ¿Por qué algunos proyectos o emprendimientos son exitosos y otros no? No pretendo responder a estas preguntas, pero sí indicar un camino
Yo digo, las sociedades no son prósperas y sus empresas no son competitivas. Acá estoy haciendo una afirmación que centra a la empresa en el desarrollo y en el futuro de una sociedad. Le estoy dando un rol que no todos le dan, que puede ser discutible. Le estoy dando a los proyectos o a los emprendimientos, públicos o privados, ojo, públicos o privados, un rol central en el desarrollo de cualquier sociedad, ¿verdad? Yo soy de los que pienso, puede estar equivocado, que las sociedades no avanzan en base a políticas que se quedan solo en combatir la pobreza, por más importante que sea combatir la pobreza. O aquellas que se preocupan de defender la soberanía en muchísimas áreas, por más importante que pueda ser la soberanía en muchísimas áreas. Sino que las sociedades que se desarrollan y pueden llegar a ser prósperas son las que tienen emprendimientos, públicos o privados. Pero esos emprendimientos deben ser competitivos. Las empresas no son competitivas y no son productivas. Esto no se los voy a enseñar yo a ustedes me lo pueden enseñar a mí. Sin productividad no voy a ser nunca competitivo. Y las empresas no son productivas si no están insertas en un entorno social y cultural productivo. Ustedes dirán, ¿lo cultural puede ser productivo? ¿Hay culturas productivas y culturas improductivas? Bueno, no sé si hay culturas improductivas, no me animaría, o mejor vamos a no meternos en eso, pero sí pienso que hay pautas culturales, creencias, valores, actitudes, opiniones favorables a la productividad y otras que no son favorables, que actúan en contra de la productividad. Si esto que yo digo es cierto, si esto último que yo digo es cierto, que para que una empresa pueda ser competitiva tiene que ser productiva, y para que sea productiva tiene que encontrarse en un entorno sociocultural productivo, bueno, esto supone que los entornos socioculturales son claves para el desarrollo de los emprendimientos. Sin embargo, la evolución del PBI per cápita en dólares, y esto va desde el año 1940 al 2000, de algunos países que, claro, para no saturar la gráfica así tomando, muestran un moderado crecimiento del Uruguay. Hemos crecido. Estamos mejor que en el 40. Bueno, en aquella Suiza de América, ¿verdad? Estamos mejor que el 40, que es fabuloso el Uruguay. Aliado. Pero miren lo que pasó con Brasil. Está muchísimo. Miren lo que pasó con Estados Unidos. Y miren lo que pasó con un país hermano. Tan hermano que la curva es igual. Tan hermano que la curva es igual. La Argentina. Qué increíble. O no tan increíble. Claro, miremos junto con Haití, que no lo puse para no sobrecargar, el único que no ha crecido, excepto los años gloriosos de la Unión Soviética, Cuba. Y miremos Chile, ese pobre Chile al cual históricamente superamos, hoy se ubica en un nivel de crecimiento similar al de los Estados Unidos, que siempre es más moderado porque parte de otros niveles, y muy lejos de ese Brasil. Yo podría agregar países que han crecido, Venezuela, bueno, por el petróleo, por eso, lo que quiera, Venezuela ha crecido mucho, Colombia, con todo su lío. Para no saturarle la gráfica, se la dejo por ahí, Costa Rica, otro país que ha crecido, porque es importante.
Y llego a la conclusión que Uruguay, junto con Argentina, un poquito por debajo de Argentina, su crecimiento, ese crecimiento que nos parecía tan bárbaro, solo supera a algunos países centroamericanos, a Cuba, Haití, muy pocos más. Somos de los países que menos ha crecido desde el año 1940 al 2000. Porque a veces las perspectivas, no estoy comparando con Alemania, Japón, Finlandia, Noruega, no, me quedé en la región, estrictamente en la región. Entonces, simplemente crecimos porque, yo no traje por ahí un gráfico, pero desde el año 100 después de Cristo hasta el 1900, la riqueza en el mundo casi no se movió, fue la misma. Del año 100 al 1900, que hay algún tipo de estimación. Podríamos ir antes del año 100. La riqueza casi no creció. A partir del 1900 hasta el año 2000, esa curva que venía así hizo un crecimiento exponencial espectacular. Y la riqueza en el mundo creció. Creció para todos. Creció absolutamente para todos los países. O sea, esa estupidez, discúlpenme el término, pero a mí hay conceptos que solo me generan esa expresión, que hablan de la suma cero, ¿verdad? Unos crecieron porque otros decrecieron. Unos son ricos porque otros son más pobres. Es una gran mentira, totalmente probada, cuantitativamente probada, ¿verdad? La riqueza en el mundo se multiplicó por 1000, por 2000, por 3000, en un cortísimo periodo desde la instalación del capitalismo, del fortalecimiento de la era industrial, mejor dicho, más que del capitalismo, que son en 1800, en 1900, es espectacular ese crecimiento acompañado por un espectacular crecimiento demográfico, que van de la mano, juntitos los dos. O sea que la riqueza suma cero es un gran disparate que todavía la mayoría de los uruguayos siguen pensando que es así, ¿verdad? Yo tengo si se lo saco a alguien. Yo no genero riqueza, yo robo riqueza. La riqueza está ahí, es algo que parecería algo fijo, sin capacidad de crearlo. Sin embargo, el mundo demuestra que no es así. El Uruguay creció también, todos crecieron, porque América Latina creció, y creció el África. El África creció. Lo que pasa es que en el 1900, el país más rico del mundo, Gran Bretaña, era 4 veces más rico que el África. Hoy, el país más rico del mundo, Estados Unidos, es 25 veces más rico que África, que sigue siendo el continente más pobre. Lo que sí ha aumentado es la brecha. Eso efectivamente sí es así. Pero crecer, la riqueza creció hasta en el África. Bueno, ¿por qué no en el Uruguay? Bueno, fíjense, en la región, el PBI entre el 50 y el 2000 creció un 128. Reconozco que hay otras cifras que hablan del 132, pero la diferencia es muy poco, ¿no? Que estamos hablando. 128, esta es la media. Estados Unidos 140, Brasil 290, Chile 142, Argentina 82, Uruguay 56, Cuba 32, Haití 20. O sea que seguimos siendo de los de menor desarrollo en términos relativos que hay en el continente. Y estoy poniendo acá países de dimensiones más o menos similares en Uruguay, como puede ser Chile. Y ustedes verán que Argentina, Uruguay, Cuba, Haití, están por debajo del promedio, pero claro, nosotros estamos a la mitad de la región. Estamos a la mitad del promedio de la región. Son datos duros, ¿eh?
Esto no lo ven en las estadísticas comúnmente, pero están ahí, ¿no? Banco Mundial, obviamente ni las calculé yo. Prosperidad, competitividad. El viejo Uruguay, ese Uruguay de las ventajas comparativas, ese Uruguay de que nos sentamos en un banquito, preparamos el mate y vemos crecer el pasto, ¿verdad? Porque del pasto se genera todo, se genera la vaca, la oveja, la avena, el girasol, y después lo vendemos. Y es lo que Metol Ferrer, hace poquito falleció, decía el Uruguay rentista, que siempre sostuvo la tesis que el Uruguay no producía, sino que vivía de rentas, de la renta que daba la tierra. Solo había que sentarse a ver crecer el pasto. Bueno, ese Uruguay, el de las ventajas comparativas, ese Uruguay rentista, lo digo, basado en la riqueza excepcional de nuestras tierras, es el que alentó la cultura productiva. Económicamente está demostrado que es mejor ser rentista que productor. Hay muchísimo menos riesgo y muchísima mayor utilidad. El Uruguay rentista siempre le ganó al Uruguay productivo. Y por lo tanto acá se desarrolló una cultura productiva de mediados, primera mitad del siglo pasado. Primera mitad del siglo pasado. ¿Qué quería decir eso? Con muy poco esfuerzo, sin gastar demasiado, sin necesidad de madrugar ni trabajar muchas horas, pudiendo dormir la siesta. A este Uruguay le iba muy bien, era considerado la Suiza de América y todo iba sobre ruedas. Teníamos nuestro cachillo, una casita de los balnearios, si éramos bancarios mejor porque teníamos muy buenos sueldos, nunca nos podían despedir, si nos despedían nos pagaban eso igual en nuestra casa. Si hay alguien acá que es hijo de bancario, pido disculpas, pero es la historia de los bancarios en el Uruguay, ¿verdad? O sea, era la única profesión que competía con mi hijo el doctor, ¿verdad? Los padres decían, bueno, yo quiero que mi hijo sea abogado, médico o bancario. Entonces se desarrollaban las academias Pitman en el Uruguay para formar bancarios en la profesión. Pero bueno, trabajaban 5 o 6 horas, tenían muchas vacaciones en el año, y después se desarrolló todo un sector estatal muy fuerte, muy extendido, muy importante, que llegó a ser el 32% de la población económicamente activa de Uruguay. 1 de cada 3 era empleado público, eso es impresionante. Entonces, ubíquense, eso se estoy hablando de los años 45, que llegó a esos niveles, la tercera parte del empleo, también con muchos beneficios, poco horario de trabajo, muchas vacaciones, poca supervisión. Era el Uruguay facilongo, pero vivíamos bien. Y andá a decirle algo a alguien, ¿verdad? ¿Para qué nos íbamos a romper? ¿Para qué íbamos a tratar de ser competitivos? Si no teníamos con quién competir, ¿verdad? O sea, tenía mucha lógica. Yo no estoy haciendo una crítica destructiva del viejo Uruguay. Tenía una lógica demoledora. No teníamos con quién competir. Se acabó. Le enlatábamos la carne y se lo vendíamos a los ingleses que la necesitaban y que eran nuestro cliente cautivo, que después nos terminaron pagando con los trenes que no servían para nada, pero era así. El problema es que esa cultura se forma, queda, y un buen día el mundo cambia y había que competir. Había que competir. Y para ser competitivos había que tener niveles altos de productividad. Y de eso los uruguayos no sabíamos y seguimos sabiendo muy poco, porque nuestra historia no se basó en eso, desde nuestros inmigrantes. Yo no quiero perderme en esto, pero si uno hace la historia
uno dice el sacrificado inmigrante que venía, sacrificado, las primeras oleadas que vinieron de la Argentina, los canarios que venían de la Argentina, venían y le decían, mire muchachos, ustedes agarre su pedacito de campo y todas las vacas que están ahí adentro, así de vacas, son de ustedes. Y el único problema que tuvieron fue combatir al gaucho, que era el matrero de la época, que había el gualindio, que le robaba las vacas, ¿verdad? Hasta que alambraron y pusieron policía rural y lo contrataron a Artigas, después a Rivera, bueno, y terminaron con el gauchaje y con los indios. Pero era eso, ¿verdad? Eran rentistas. Lo que hacían era cuidar las vacas y ver crecer el pasto. Esa era... claro, uno dirá, pero esto es injusto, porque estaba mi bisabuelo que vino y se puso a plantar vid en el último lugar del mundo, pero el tipo plantaba vid en Italia, vino en España, vino y plantó vid acá, y hoy tratamos de ver cómo hacemos para vender los vinos en condiciones muy desventajosas de productividad, porque bueno, porque hubo unos inmigrantes que, pero esos realmente se sacrificaron. Era duro, ¿eh? Plantar vid en el suelo uruguayo, con el clima uruguayo, con los cambios climáticos de Uruguay, no era el clima adecuado, no era el suelo adecuado, y hubo otros ejemplos de eso. O los bajos que ordeñaban las vacas. La cultura improductiva. ¿A qué me refiero la cultura improductiva? Bueno, hay una serie de creencias, de valores, de actitudes, de forma de pensar, de ser, de actuar, que conforman la cultura de los pueblos. Una de las creencias más importantes que tienen que ver con las posibilidades de desarrollo o no de una sociedad son las creencias sobre la generación de la riqueza. Para los uruguayos, la riqueza existe, solo hay que repartirla, 66% de la riqueza hay que crearla, 30% de la riqueza. Este es el rentista. Acá está el uruguayo rentista. La riqueza existe, está ahí. Está el pan, está en el campo, están las vacas, está ahí. La riqueza no es necesario generarla, habrá que repartirla. Si hay quien no tiene, habrá que darle algo. O el que es más extremista en materia sociopolítica dirá, hay que darle la misma parte a cada uno. ¿Cómo repartir es otro problema que no me voy a meter? Repartir. Pero la riqueza está. Si una sociedad cree que la riqueza está, que no hay que generarla, está en serios, pero muy serios. Esto es lo que predomina en la sociedad uruguaya. La culpa la tiene la vaca, decía, pero no le voy a contar esa anécdota muy larga. Le cambié el título. La culpa la tiene vos. Esto también es típico de los países latinoamericanos. No somos exclusivos. En esto no hemos ganado la exclusividad. En muchas de estas cosas quizás no hemos ganado la exclusividad con respecto a otros países latinoamericanos. ¿Cuáles son las causas de nuestra situación de subdesarrollo? El 75%, 3 de cada 4 uruguayos cree que encuentra los problemas o los motivos de nuestra situación de atraso fuera de nosotros. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que esta es la culpa de la respuesta. Quiere decir, la culpa es que el problema es que vivimos entre dos grandes países que nos tienen asfixiados como Argentina y Brasil. La culpa es del imperialismo norteamericano, la culpa es que los precios de nuestros productos los fijan otros, la culpa es que el precio del petróleo aumenta constantemente, la culpa es de otro. Póngale la razón que sea, la culpa es de otro. Increíblemente, en Uruguay habíamos desarrollado una creencia donde para los uruguayos las inversiones extranjeras son, bueno, acá salió mal el gráfico, así que lo saco todo de una vez.
debía haber salido otra cosa. Son positivas 36%, negativas 54% en el año 2002. En el año 2008 esas proporciones se invierten, no exactamente, pero un 51%, no 61% como dice ahí, un 51% dice que son positivas y un 44% dice que son negativas. Pero sin embargo los uruguayos, cuando les preguntamos ¿usted qué prefiere? ¿Un empleo público o un empleo privado donde le paguen un 20% más que en el empleo público? Obviamente, si no, no hacía ni la pregunta. No valía la pena, el empleo privado tiene que estar mejor pago. Cosa que no es verdad, ¿verdad? En el Uruguay la masa salarial pública es un 30% superior a la masa salarial privada. 30% por más. O sea que hoy si uno quiere un empleo, esto es del año 2013, es viejo. Si lo hago ahora ya no hago más la pregunta porque es el 90% que quiere un empleo público, porque gana más. Pero, y trabaja menos, pero sin embargo, bueno, cuando todavía las cosas eran más razonables, el 61% decía preferir un empleo privado que un empleo público y un 36% prefería ganar más en un empleo privado. La mayoría prefería ganar menos en un empleo público. Y aquellas personas, segunda torre, que estaban en la actividad privada, 40% preferían quedar en la actividad privada, 57% prefería pasarse a la pública, y aquellos que estaban en la actividad pública, en un 80% quería quedarse donde estaba, en 16% quería salirse. Que posiblemente serían los cargos ya gerenciales y subgerenciales, donde están muy mal pagos en la organización pública y muy bien pagos, mucho mejor pagos en la privada, por lo menos. Mientras que los cargos medios para abajo, bueno, cuando más para abajo peor, ¿verdad? Una persona de mantenimiento de local en una empresa privada gana 4 veces menos que alguien de mantenimiento de local en un empleo público, ¿no? O sea, nadie es más que nadie. Para mí es una de las cosas más atroces del Uruguay. Sinceramente, ustedes dirán, ¿qué insensibilidad este tipo? Es decir, que prefiere que haya pobres y ricos. No sé, prefiere que uno tenga todo y otros tengan nada. Cuando no hay cosa más linda, más igualitarista, que nadie es más que nadie. Esta idea, nadie es más que nadie, también esto da por una charla, tengo materiales para eso, la igualdad, ¿no? El igualitarismo de la sociedad uruguaya nos ha llevado a los disparates más impresionantes que se conocen. Las masas salariales del Estado, el escalafón salarial del Estado, perdón, es una buena ejemplo de eso. O sea, el portero del Palacio Legislativo gana 27.000 pesos. Ganaba 27.000 pesos el año que yo fui director del Sistema Nacional de Radio y Televisión del Estado y yo ganaba 14. Además era los disparates. ¿Verdad? Pero en realidad es una pirámide que trataba de ser que trata de ser lo más achatada posible porque somos todos iguales, ¿verdad? Pero en realidad el nadie es más que nadie es, yo lo podría compartir desde el punto de vista de la partida y no de la llegada. Es decir, en la partida deberíamos ser todos iguales, no lo somos, pero deberíamos. Y debemos tratar de que en la partida seamos todos iguales. Pero si pretendemos que en la llegada seamos todos iguales, eso no solo es un disparate, sino que va contra la natura, ¿verdad? Hay gente con más posibilidades, más capacidades, o porque se le dieron mejor las cosas, porque tuvo más suerte, todas esas cosas también puede ser que yo ahí mejor que a otros y van a estar por arriba en términos de logros. Yo me encontré
con una encuesta en Estados Unidos que era muy interesante. Decía, si bien la igualdad y la libertad son dos valores igualmente importantes, igualdad y libertad, no es que uno sea más que otro, son igualmente importantes. Si usted tuviera que elegir, le pongo la disyuntiva, ¿qué prefiere? La libertad personal, que me permite crecer, o la igualdad para que no existan diferencias de clase. Estas eran las opciones duras, ¿verdad? Duras porque lo obligamos al tipo a inclinarse por una de las otras y no para decir que estoy de acuerdo con las dos y elaboramos. En Estados Unidos el 60% se inclinaba por la libertad, el 29% por la igualdad, y yo dije vamos a ver qué piensan los uruguayos, el 35% por la libertad y el 57% por la igualdad. Y esto es una clara demostración de lo equivocado que están los norteamericanos en esa sociedad individualista que los ha llevado a morirse de hambre todo el tiempo y a vivir en la ignorancia y la pobreza y no ser un pueblo próspero y culto. Son unos bárbaros, 60% prefiere el desarrollo personal. La cultura laboral y productiva. Le pedimos a la gente que ordenara, que priorizara qué cosas de su trabajo le eran más importantes. En primer lugar, la seguridad. No podía ser de otra manera. En segundo lugar, estamos de acuerdo, el salario. Creo que esto parece razonable, después hubiera puesto quizás en el título, pero el salario. En tercer lugar, el compañerismo. Fabuloso. Estoy seguro, y bien pago, ¿qué me importa que somos todos compañeros? Solidarios y amigos. Y hacemos grandes fiestas en horario de trabajo. En cuarto lugar, los beneficios que pueda tener, seguimos sumando al salario. En quinto lugar, fabuloso, tener directivas claras. O sea que mi jefe me diga, mire señor, usted tiene que ir hasta allá arriba. Para eso, debería ser bien claro, usted tiene que ir escalón por escalón hasta llegar a la puerta. Ahí se retira unos centímetros para abrirla porque abre hacia adentro, se sale. Y ahí la vuelve a cerrar. Eso es lo que se espera, que le digan exactamente qué hacer. En sexto lugar, la capacitación, y en séptimo lugar, autonomía para tomar decisiones. Séptimo, último lugar de las 7. Esto es un listado que se le presentaba, ¿no? Si podrían haber dicho otra cosa, este era un listado. En último lugar, la autonomía para tomar decisiones. En los dos últimos lugares, que capacitación, la era de conocimiento y autonomía. Esto es cultura improductiva. Si esto no es cultura improductiva, que me digan qué es. Acá hay públicos y privados, acá están todos, encuesta de opinión pública a toda la población. Bueno, ¿y qué piensan los uruguayos? Bueno, los uruguayos piensan que el principal valor a transmitir es la solidaridad, no la colaboración. Yo digo que solidaridad es un término espantoso, porque todo el mundo nos hemos creído que es algo fabuloso, somos solidarios. Cuando la solidaridad es un concepto que quiere decir ayudar y no colaborar con alguien para que salga de su situación, para que él salga de su situación. El concepto solidario es yo hago por él. Bueno, al punto tal que el plan de emergencia solidario fue pagarles un sueldo para que por favor mandaran a sus hijos a la escuela y a las policlínicas. Y me enteré los otros días sobre un informativo que primaria no tiene control informático de quienes van y no van, o sea que tampoco se controlaba ni siquiera eso. Se decían que controlaba, pero si primaria dice que no tiene control informático, no sería por las listas que pasaba manualmente la maestra. No importa, pero eso es solidaridad, soy solidario. El tipo está mal, le doy plata para que vaya a tirar.
preparo comida para que venga a comer al comedero. Le doy restos de ropa, de cosas de la casa, todo eso. Colaborar, para mí ese concepto que realmente importa, pero ustedes, yo me preocupo por oír y nunca lo oigo. Nunca lo oigo. Vamos a colaborar con los sectores más carenciados de la sociedad para que puedan subir los 2 primeros peldaños de una escalera. Nunca lo oigo. Porque si no colaboro para que ellos suban, no van a subir nunca, eso está claro. Lo segundo, tenemos que ser honestos, no hay que robar. No hay que robar, hay que ser honestos, sinceros. En tercer lugar, hay que ser críticos. La criticidad es un concepto de la Revolución Francesa, una de las grandes males de la humanidad, ¿verdad? De la Revolución Francesa. ¿Qué se me vino a acá? Miren que yo les hago estas cosas que son medias terroristas. Son terroristas, pero no tengo tiempo de explicar. Pero en la Revolución Francesa se dio la idea de las sociedades críticas, ¿verdad? Que soy capaz de criticar las cosas que me vienen dadas. Eso es el concepto revolucionario del cambio, se basa en la criticidad. Ahora está de moda, pero en los años 60 era el valor número 1, y yo nunca entendía qué me llevaba a la criticidad, ¿verdad? El ser crítico, el ser un ser crítico, del cual puede haber muchas acepciones. Bueno, hay que inculcarle a los jóvenes que trabajen. Bárbaro. Esto es lo que pensaba Varela, ¿no? Varela a fines del siglo XVIII dijo, del siglo XIX dijo, lo que necesitamos es educar a la gente para que se discipline y labure. Me parece muy bien en aquella época. Sin embargo, un 18% está para inculcar valores de creatividad y un 13% de valores de emprendimiento. Como ven, el emprendimiento, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunas sociedades que les ha ido muy bien, la capacidad de emprendimiento de una persona es uno de los valores básicos a transmitir en el sistema. En Uruguay, ojo, esto es una lista, ¿no? No es una lista, si yo no lo pongo en la lista, a nadie se le ocurre el término, pero como sé que a veces el término puede ser confuso y digamos, el término en sí no está presente en la cabeza de la gente comúnmente. Bueno, los uruguayos queremos que sean solidarios, honestos y trabajadores, un poquito críticos y tal. Esto es lo que hay que transmitir de valores. El valor de emprendimiento, claro, el valor de emprendimiento estaba totalmente lejos de la cabeza de José Pedro Varela, ¿verdad? También del otro Varela, Odulio. Claro, grandes próceres de nuestra patria, lo que jugaron hace muchísimos años, o sea, Odulio cuando los demás no jugaban a nada, y José Pedro Varela cuando lo que necesitaba era disciplinar a una masa laboral que no estaba disciplinada. Había que disciplinar. Entonces el tipo que dijo, ¿saben qué, muchachos? Le voy a poner todos los bancos en fila, se los voy a atornillar al piso y voy a sentar a los gurises en fila, y siempre en el mismo lugar. Van a tener que entrar a una determinada hora, van a irse a una determinada hora, van a tener descanso en determinada hora, y esto va a ser así cuando salgan de la escuela y entren a la fábrica. Obvio. Y si alguien le decía, pero usted no quiere formar emprendedores, no me arme lío, no me arme lío. Yo quiero gente que lo que me pida es certeza sobre lo que tengo que hacer. Que me diga, usted tiene que hacer tal cosa. Esto es lo que yo tengo, porque tengo la fábrica en la cual van a trabajar. Y fue fabuloso lo que hizo José Pedro. Ahora, que haya gente que me diga que hay que seguir defendiendo, va para que no, cuesta mucho entender, ¿verdad? Entonces, eso dicen los maestros,
les pregunté, y bueno, ¿qué es? Ah, gratuito, laico y obligatorio. Ah, va. Eso no era el sistema valeriano. El sistema de enseñanza valeriano no era que fuera. Así funcionaba. Y además, no es ni gratuito ni laico ni obligatorio. Eso también lo podemos mostrar y es para otra charla. Pero acá tienen ustedes cuáles son los valores que la gente espera que le transmitamos a nuestros jóvenes. Resumiendo, hay valores y creencias, actitudes favorables al desarrollo y están las otras, las que predominan en el Uruguay. La creatividad y la innovación, favorables al desarrollo. En nuestra sociedad desconfiamos de todo lo nuevo. Preferimos lo conocido, lo que nos es familiar, lo que no es amigable. Es más, al innovador le desconfiamos, lo castigamos, lo aislamos. No nos gusta. ¿Por qué vamos a hacer las cosas distintas si toda la vida las hicimos de una determinada manera? Esto es lo que predomina en la sociedad uruguaya. El futuro depende de nosotros. En Uruguay no prevemos el futuro, no existe el futuro. La sociedad uruguaya es una sociedad que el pasado lo interpreta mal. Claramente lo interpreta mal. El presente lo desconoce y el futuro lo ignora. El presente lo desconoce porque en Uruguay no sabemos qué está pasando en China. No les digo qué está pasando en China, ¿verdad? Sería fabuloso saber qué está pasando en China. Cuando digo en Uruguay, no digo el señor que tiene un puesto de verdura en una feria. Estoy diciendo los senadores, diputados, algunos ministros y muchos académicos. ¿Qué está pasando en Brasil? No saben. No saben. No en China, en Brasil. No saben. No conocen el futuro. Asumir nuestros errores. Bueno, la culpa la tiene el otro. La ética del trabajo donde predomina la excelencia, la competencia y la puntualidad. Alguien me dijo, pero esos son valores anglosajones, como diciéndome, son valores malos. Y me dejó sin palabras. Reconozco que no. Dije sí. Es más, tiene un concepto religioso que te gustaría ver. En Uruguay debemos reconocer que hemos asumido una actitud cada vez más displicente con respecto al trabajo y a la calidad del trabajo y a las cosas bien hechas. Seguimos estando orgullosos de que en Uruguay se arreglan las cosas con alambre. Era una idea que tenía su sentido en otra época, ¿verdad? O sea, yo arreglaba las cosas con alambre porque no tenía con qué arreglar las cosas, pero era tan ingenioso que arreglaba las cosas con alambre. Voy a arreglar las cosas con alambre por desidia, por falta de capacidad de hacer las cosas bien. La confianza interpersonal, esto es una de las cosas claves, ¿verdad? Yo confío en mis padres, yo confío en la gente que me rodea. Básicamente, parto de la confianza. La confianza generalizada que existe en países como el nuestro es lo que lleva a que no se respeten las normas. Uno dice, los suizos, a ningún suizo se le pasa por la cabeza no pagar los impuestos. ¿Verdad? A ningún suizo se le pasa por la cabeza no pagar los impuestos. Si la sociedad funciona en base a la confianza interpersonal de que el suizo va a pagar sus impuestos, como debe pagar. La sociedad donde no existen las grandes evasiones. Cuando menos confianza interpersonal hay, más evasiones hay. Pero la confianza interpersonal, además, lo ven ustedes todos los días en la calle, el tipo que para en doble fila su auto, ¿no? O alguna vez ustedes lo habrán parado. Está perjudicando el tránsito. Está perjudicando a su entorno, a su comunidad. Está obstaculizando el funcionamiento de la sociedad. Pero el tipo para en doble fila. Hay normas. La falta de confianza interpersonal es lo que
alienta que en un shopping, lo digo en una tienda de un barrio humilde que roban todos los días, haya cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad lo que están haciendo es evitando que personas de clase media, media alta, se roben ropa. En la sociedad donde existe lo que es personal se gasta menos, porque yo necesito menos guardia de seguridad, menos tecnología puesta al servicio de vigilar a la gente en la cual no confío, menos personal de fiscalización en las calles, etcétera, etcétera. Y obviamente mayor recaudación. La expectativa de éxito, basada en lo que nosotros podemos hacer. En el Uruguay, sobre todo en el empresario, la expectativa de éxito está centrada en lo que el Estado puede hacer con nosotros. Y esto es una vieja ¿cómo llamarlo? Esto ha venido a formar parte de nuestra cultura en función de que esto fue así durante muchísimo tiempo y nos fue muy bien. El Estado hizo muchas cosas por nosotros, con lo cual el éxito muchas veces se debía a porque el Estado nos favorecía el éxito a que nosotros mismos lo hubiéramos logrado, y eso fue generando finalmente una cultura, un convencimiento de que yo tengo que esperar más del Estado de lo que puedo esperar de mí mismo para tener éxito. La cultura económica competitiva frente a una economía basada en monopolios, en favores del gobierno y en ventajas comparativas. Yo voy a producir esto porque nadie más produce esto. Yo tengo la ventaja climática, geográfica, microambiental para producir determinada cosa que otro no la tiene. Entonces yo me voy a dedicar a producir eso. Y me va a ir bien hasta el día que aquel otro que no tenía esa ventaja la creó. Muy fácil, como nos pasó a nosotros con los alimentos. Por otro lado, somos monopólicos estatalmente hablando y somos monopólicos privadamente hablando. Buscamos el monopolio, buscamos quedarnos con todo el mercado para nosotros. Buscamos no competir, porque el monopolio es la búsqueda de la no competencia. Y hay sociedades donde el Estado está muy preocupado por mantener la competencia. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué el Estado se mete en eso? Porque es la base del funcionamiento de la sociedad, que haya competencia. Entonces, en sociedades como la norteamericana, que ojo, esta es la segunda vez que se lo pongo como ejemplo, pero no es mi ideal, ni mucho menos, pero en una sociedad como la norteamericana hay una enorme preocupación porque haya competencia. Y donde algún privado se está haciendo loco, desde Bill Gates para abajo, va y se mete, y lo marca duro. Esto es muy rápido. Las cosas que caracterizan el ser uruguayo, esto lo voy a pasar como pedrada, porque lo tengo ahí. Según los uruguayos, en primer lugar el mate, en segundo lugar la garra charrúa, en tercer lugar somos solidarios con la gauchada, vieja gauchada, somos cultos con alto nivel educativo, somos tolerantes, o sea, desprejuiciados, honestos y cordiales, somos fabulosos. Esto es lo que nos diferencia de estos indios muertos de hambre del resto de América Latina. Sobre todo la cruz. Sale por otro. Somos solidarios, los norteamericanos son individualistas, repulsivos. Niveles de participación del voluntariado social en la sociedad uruguaya y en la norteamericana. La de Estados Unidos es vieja, nunca más me puse a buscar datos sobre esto, pero el 35% de los norteamericanos desarrollan actividades de voluntariado social, lo cual al país le ahorra millones de dólares, les aviso, porque además ellos hacen los cálculos. Yo también los hice, pero pueden que hacerlo. Después hice 2 o 3 mediciones. En el 2000, en Uruguay era el 11% los voluntarios sociales, un 12% en el 2001 y un 16% en la crisis del 2002, donde salimos todos a la calle, todos es el 16%, preocupados por la situación desesperante de muchas familias ante la crisis
O sea que en el peor momento no llegamos ni a la mitad del voluntariado que tiene la sociedad norteamericana. O sea que los uruguayos no somos solidarios. El Estado uruguayo fue concebido bajo una idea solidaria. O sea que el Estado ayudaba al pobre y a la clase media inclusive, y alguno más que se quisiera acercar. Era eso, pero los uruguayos no somos naturalmente solidarios, quizás no porque seamos malas personas, quizás porque estamos acostumbrados a que el Estado se encargue de este pastel. Pero nosotros, los norteamericanos, que saben que el Estado llega hasta cierto punto y después no llega más, son los que más preocupados por ellos mismos hacer algo por los más necesitados. Y hay otro factor clave, muy discutible, pero es la religión. Las religiones en Estados Unidos tienen un peso mucho más fuerte que en Uruguay y tiene una ascendencia social mucho más fuerte que en Uruguay, son los grandes impulsores de las otras sociedades. O sea, los norteamericanos resultan ser más solidarios que los solidarios uruguayos. Pero nuestro sistema educativo es fabuloso. Fíjense en ustedes, entre la población de 15 a 18 años, esto es el año 2006, perdón, que no estudia ni trabaja, estamos casi primeros, si no fuera por estos malditos guatemaltecos que están peor que nosotros. El 26% de los guatemaltecos, de los jóvenes entre 15 y 18 años, no estudia ni trabaja. Seguido por ese Uruguay, Suiza de América, con el 24% trabaja a esa edad. Fabuloso. Esto sin palabras. Pero además somos tolerantes, desprejuiciados. Queremos a la gente de colores, queremos a todos los que son distintos de nosotros. Los amamos. Las películas. Ahora, si yo le pregunto si usted no querría como vecino, ¿verdad? En la casa de al lado. Esto no es de Intercónsul, perdón. Esto es una organización de la Intendencia de Montevideo y la encuesta es solo para Montevideo. El 37% no quiere de vecino a alguien que venga de un asentamiento. Si este vive en un asentamiento, no me lo pongan al lado porque debe ser un viento y un chorro. No quiere un expresidiario, 32%. No quiere un inmigrante, latinoamericano, peruano, cubano, un chileno. No quiere un homosexual, 15%. Y esto, porque estamos en un momento que no tocan a los homosexuales, pero si no, no sé lo que me hubiera gustado la gente. No quiere un militar, que lo ponen en el nivel de los homosexuales. No quiere un discapacitado mental. Hay un 11% que no quiere un discapacitado mental. Y hay un honorable 34% que acepta cualquier cosa, que es el desprejuiciado efectivo, ¿verdad? Le sirve lo mismo que sea homosexual, pobre, peruano, militar o chorro. La tercera parte de los montevideanos no tiene ningún prejuicio sobre no sobre quién se va a casar con la hija. No sobre quién se va a casar con la hija, sobre el vecino. Que vive en la casa de al lado, en el apartamento de al lado. Vayan tomando nota de esta sociedad tolerante que nos autodefinimos. Los actores sociales en el siglo XXI, y esta es la última parte. El Estado de la era industrial, fue un Estado empresario, interventor, voluntarista, hiperjerarquizado, centralizador, derrochador, igualitarista, reglamentarista. Este es el Estado de la era industrial. Pero usted me dirá, pero es el Estado que tenemos ahora. Sí, nadie lo tocó. Sí que hay, ¿verdad? Así como fue creado a principios del siglo pasado y fue muy eficiente, muy eficiente. Bueno, ojo. Cuando las empresas eran hiperjerarquizadas, centralizadas, interventoras, reglamentaristas, así eran las empresas privadas,
así funcionaba el mundo, así funcionaba el Estado uruguayo, fue bien creado, ¿sí?, con esas pautas, lo que pasa es que nunca más nadie lo tocó. Y fíjese, entre una pirámide y otra pasaba mucho tiempo y todo seguía igual. De un siglo a otro, en el mundo actual cambia todo radicalmente. Y acá ha pasado un siglo y el Estado uruguayo sigue sin ser tocado. El Estado de la nueva era debería ser garantizador de la competitividad. Esta es una cosa clara. Una preocupación central del Estado es que la sociedad sea competitiva, y yo voy a hacer todo lo posible por garantizar eso. E intervenir si es necesario para garantizar eso. Tiene que ser regulador, los mercados a veces hay que regular. Yo soy de los que pienso, eso es discutible, pero yo soy, depende de los grados, claro. Debe ser cada vez más descentralizado, cada vez más horizontal, como son las empresas. Bueno, eficiente, facilitador. No me tiene que entorpecer mi emprendimiento, me lo tiene que facilitar. Los sindicatos, bueno, los sindicatos uruguayos son algo fabuloso. El sindicato de la era industrial era el actor político principal, porque en la concepción del sindicalismo de la era industrial, el sindicato era agente de la revolución, era la clase social que iba a hacer la revolución. O sea, el sindicato representaba la clase social, la clase obrera, que iba a hacer la revolución. Este es un actor político principalísimo, obviamente. Sujeto de la revolución, basado en la contradicción entre el capital y el trabajo. El capitalista es enemigo del trabajador, o el obrero enemigo de su patrón. ¿Se imaginan los líos que tenían en Uruguay para aplicar estas cosas? Tuvieron siempre para aplicar estas cosas, porque a veces no encontraban los patrones quienes eran. No quedaba claro. Ah, no, pero mirá que es ese Gonzalo, tu patrón es que está laburando contigo. Porque el 90% son microempresas. Y el patrón por lo general está laburando a la par que el obrero. Porque uno se imaginaba el patrón, ¿no?, el capitalista de galera. Y vivían en una sociedad de masas, ¿verdad? Se movilizaban las masas con intereses comunes. Por lo tanto, el sindicato iba de lo macro a lo micro. O sea, el sindicato cuando negociaba el salario, lo hacía bajando desde su rol de agente de la revolución y de representante de la clase que iba a hacer la revolución. En ese contexto negociaba el salario, que lo negociaba, no es que dejara de hacerlo, y lo negociaba en la fábrica, obviamente, pero lo hacía viniendo de lo macro a lo micro. Pero además el sindicato, ustedes me dirán, porque me está contando lo que pasa ahora, el sindicato levantaba su plataforma y empezaba libertad para los presos políticos en otras épocas. No decía que bien, pero ¿qué tiene que ver con el sindicato? Tiene que ver, yo fui preso político. ¿Qué tenía que ver con el sindicato? Hoy dicen, no a la ley de caducidad. Punto número 1 de la plataforma del PCNT. Derogar la ley de caducidad, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cuál es el tema? O bueno, o como dijeron, el PCNT se declara en contra de tal candidato porque su gobierno tal y cual cosa. ¿Qué tiene que ver eso con el sindicato? Sí, tiene que ver, porque si el sindicato es un agente de la revolución, todo tiene que ver, todo pasa por ahí, ¿verdad? Todo pasa por ahí. El sindicato del siglo XXI es un actor secundario, claramente un actor secundario. Pierde su rol de agente social, incluso de movimiento social con fines de cambio social. Refuerza su rol en lo micro, o sea, en lo micro que puede ser la empresa o una rama, pero por lo general es la empresa. Coopera y participa. No es el enemigo del capital, no es el enemigo del patrón. Diversificación de intereses. Entiende que en una misma empresa los empleados tienen distintos intereses y luchan por cosas distintas. Esto ha sido uno de los grandes cambios revolucionarios en el mundo del trabajo.
el conflicto de intereses dentro, antes el conflicto de intereses en una misma empresa era el de cuello blanco y el obrero. Ese era el conflicto de intereses. Ahora, en una empresa yo tengo el analista programador que trabaja en su casa. El tipo tiene... Tengo toda la estructura administrativa que trabaja ahí. Tengo el staff de profesionales jurídicos que trabajan en el estudio jurídico. Tengo los que están en el área de producción, pero que tienen calificación informática, de manera tal que son los manejadores de todos los procesos y que en algunos casos son ingenieros de sistemas. Y tengo el tipo no calificado, tengo el personal de limpieza, todos ellos tienen intereses contrapuestos, hoy por hoy. Y bueno, y debe ir de lo micro a lo macro y no de lo macro a lo micro. Finalmente, el empresario ha sido un actor político secundario, sigue siendo, de baja legitimidad social, de prescindencia por lo social, lo que les hablaba hoy del sistema educativo, que va de lo micro a lo macro. O sea, lo micro es la rentabilidad, que es lo que le importa de su empresa. Y si va a lo macro, es para pedir del gobierno facilidades legislativas para aumentar su rentabilidad. Se maneja en el corto plazo y tiene un rol individual frente a las señales de mercado, no actúa como corporación y tiene un fuerte lobby frente al poder político. Esto ha sido el empresario y es el empresario nuestro. El empresario del siglo XXI, desde mi punto de vista, se debe convertir en un actor principal, asumir el liderazgo del cambio, porque es al empresario al que le importa más que nadie cambiar en una sociedad como nuestra la cultura improductiva. Es el empresario que necesita cambios culturales en el Uruguay, antes que nada, porque la cultura del Uruguay es contraria al incremento del éxito de la rentabilidad de las empresas. Entonces debe asumir un rol social. Todo le importa, nada le es ajeno. Tiene que ser un portador de la modernización. Si hay alguien que realmente es capaz de introducir la idea modernizadora en la sociedad uruguaya, es quien más gana por la modernización de la sociedad uruguaya. Tiene que ir de lo macro a lo micro, al revés de lo que hace ahora y como hacen los sindicatos ahora. Tiene que tener la globalidad social para el manejo de su propia empresa. Tiene que ganar legitimidad social. El empresario uruguayo no tiene legitimidad social. Tiene que ser un actor propositivo, tiene que estar proponiendo cosas todos los días. Tiene que tener equipos profesionales trabajando para las centrales empresariales, proponiendo cosas muy distintas a... No lo hace. Los profesionales que tienen es de seguimiento de los indicadores de la economía y punto. Y punto. ¿Qué espera para su hijo? Bueno, el 66% de los uruguayos espera que sea un profesional universitario, ¿no? Que sea un informático, no se sabe qué es eso. Un informático. Porque obviamente el profesional universitario estaban los que hablaban de ingeniería de sistema. Un informático. Supongo que será, bueno, no importa. Y un 7% cree que debe ser empresario, un 4% quisiera que fuera jugador de fútbol, un 3% que fuera docente, que no lo quería bien, al hijo, y un 8% otros. Fíjense que estamos muy lejos de pensar que el empresario, el ser empresario, está en el futuro de nuestra sociedad, porque no lo queremos para nuestros hijos. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es su confianza en las instituciones? Bueno, en los medios de comunicación, la televisión, la radio, un 7 prácticamente. En los sindicatos, un 5. En el Parlamento, un 4. En la justicia, un 4. En los empresarios y en la policía, un 3. O sea, en quienes menos creen los uruguayos son en los policías y en los empresarios. Como decía mi suegro, así no va.
Tres cosas. Cree en los empresarios y en la policía, que es lo que menos cree. Más del doble cree en los informativos de la tele. En resumen, yo creo que el empresario debe proyectarse como un personaje social que encarna la capacidad de emprender. Esa idea de personaje social que encarna la capacidad de emprender y el emprendimiento como objetivo social compartido es algo que los empresarios tienen que vender. Hoy venden lo contrario. Su mala imagen hace que el término emprendimiento sea visto con mala cara. Y el día que empezó esta carrera, el día que empezó esta carrera, ustedes eran un invento del dictador, una cosa despreciable de la sociedad de consumo capitalista, marketinera. Era horrible. Las cosas que hubo que pelear contra, que dijeran, no, miren, esto en el mundo hasta allá fue esta carrera. Actor propositivo en materia de reforma del Estado, incorporación tecnológica, innovación y desarrollo, educación y cambios en la legislación. Todo eso yo entiendo. ¿Quién sino los empresarios deberían tener una propuesta de reforma del Estado? Esos mismos empresarios que vienen atacando contra el Estado, la burocracia, los impuestos, propongan una reforma del Estado. Ustedes tienen capacidad de pagar los técnicos para hacerlo. La incorporación tecnológica. Propongan proyectos conjuntos con el Estado para la incorporación tecnológica, innovación y desarrollo, investigación, innovación y desarrollo. Eso en toda parte del mundo el Estado sí que lleva la delantera y creo que tiene que ser así. Pero los que están pinchando atrás son las empresas privadas, eso tengan claro. Acá, si yo le digo ID, ¿qué me está hablando? No sabe. Bueno, educación, ya le dije, cambios en la legislación parece obvio. Para ello hay que profesionalizar las cámaras empresariales, hay que financiar grupos de estudios propositivos, hay que asumir técnicas de comunicación con la sociedad. Los empresarios tienen que venderse como actor social. Bueno, queda abierta la pregunta. Yo sé que en medio fueron muchas cosas y de repente cuesta decir, pero creo que el mensaje central lo entendieron, ¿no? Digo, lo vieron. Y también creo que vieron que yo soy un tipo muy pesimista, que no tengo por qué tener razón. Y hay también otras caras para ver en la sociedad igual, ¿no? Pero creo que lo que yo pretendía era mostrarles, miren, la sociedad uruguaya tiene muchos problemas de tipo cultural que dificulta el desarrollo de los emprendedores. Por lo tanto, los emprendedores deberían tratar de cambiar esa cultura, de no sentirse ajenos a ella. Es muy simple, todo este tiempo era para decir